Hablemos ahora de impuestos y de lo que es el análisis de la incidencia impositiva. En economía, el análisis de incidencia impositiva refiere a cómo los economistas analizamos sobre quién recae la incidencia o carga de los impuestos. Se dice o se entiende que hay dos tipos de incidencia. Existe lo que es la incidencia normativa y la incidencia económica. La incidencia normativa refiere, o es normativa o estatutaria, refiere a quién recae o quién paga los impuestos acorde a la ley. Por ejemplo, tenemos que una ley establece que existe un ITEVIS de un 18% que es cargado al consumidor. Y por ley, como está referido en el reglamento tributario, se entiende que el consumidor paga ese impuesto. Asimismo, se te habla de que existe un impuesto sobre la renta del 27% que deben de pagar las empresas o corporaciones, que se entiende que paga el consumidor. También hablamos de un impuesto al salario, que se entiende paga el trabajador, y también hablamos de contribuciones, por ejemplo, de beneficios salariales, como contribuciones a la seguridad social, entre otras contribuciones, pensiones, que según las leyes, las normativas, se entienden que la paga el empleador o lo paga en una proporción el empleador y en una proporción la paga el empleado, como es en el caso de las pensiones. Esto es lo que es la incidencia normativa o legislativa. Ahora bien, la incidencia económica toma en consideración no solo lo que dicen las leyes, sino quien efectivamente termina pagando el impuesto. No siempre quien la ley refiere que debe de pagar un impuesto lo paga. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones que tenga un mercado o que se den en el mercado, puede, por ejemplo, prestarse el caso de que el impuesto sea traspasado. Puede ser que una ley diga que las empresas deben de pagar un tipo de impuesto o un impuesto específico. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos. Pero puede darse el caso que las empresas, especialmente si la empresa que vende y coloca ese producto es un monopolio y es un producto que tiene una demanda que es muy inelástica, es decir, que responde poco a las variaciones de precios por el hecho de que genera cierta dependencia, como es el cigarrillo, esa empresa, aunque la ley diga debe de pagar un impuesto, podría traspasarlo plenamente en el costo del producto. Y eso no lo contempla la ley. Pero en la incidencia económica trata de medirse eso. Trata de medirse en qué grado un impuesto puede ser pagado o de qué depende que un impuesto pueda ser pagado enteramente por quien dice la ley o si es pagado por un tercero, un consumidor, por ejemplo, o en qué proporción puede distribuirse la carga del impuesto. A esto refiere el análisis de la incidencia impositiva. Vamos a ver aquí de forma intuitiva en qué consiste este tipo de análisis. Bien, pensemos a un impuesto sobre las ventas, ¿no? Y este impuesto sobre las ventas es colocado a las empresas o a quienes venden el producto, a los vendedores de un producto determinado. Volvamos a nuestro caso hipotético del mercado de helado. Aquí tenemos una curva que me representa la demanda en azul, la demanda de helado, y la oferta de helado con pendiente vertical en azul y en rojo también, ¿no? Aquí tenemos un precio de equilibrio de helado, como vimos anteriormente, de 3 por unidad, y en ese precio de equilibrio se vende, existe lo que es, en ese precio de equilibrio de 3, hay una cantidad de equilibrio del mercado que es de 100 conos de helado que se venden en nuestro mercado. Esta es la situación, precio de 3 y una cantidad de venta en 3, que es marcada por la curva de oferta en azul y la curva de demanda en azul. Esta es la situación inicial, antes de que se introduzca el impuesto, ¿no? Entonces, supóngase ahora que de repente se establece un impuesto de 50 centavos a los vendedores, a las tiendas que venden helado, ¿no? Entonces, un impuesto de vendedores, ¿qué hace? Tiene el efecto de desplazar la curva de oferta desde O1 hasta O2, la desplaza hacia arriba, porque aumenta los costos. Se entiende, si establecemos el impuesto sobre los productores, entendemos que va a aumentar los costos y eso va a elevar lo que es el precio de equilibrio. Ahora bien,
¿Se eleva el precio de equilibrio exactamente en 50 centavos, que es el monto del impuesto? No, no exactamente se eleva. Esa reacción o esa elevación del precio, ese resultado, en parte depende de cómo responde también la demanda de los consumidores a la elevación del precio. Sabemos que la demanda se va reduciendo paulatinamente. Entonces, la oferta se retrae y tenemos acá que un precio es el cual pagan los compradores a final de cuentas, y tenemos un precio que es el que reciben los vendedores una vez descontado el impuesto, ¿no? El impuesto, tenemos esta distancia vertical entre 3.30 y 2.80, son los 50 centavos, que es el impuesto que se lleva el Estado. Toda esta recaudación que está aquí, este rectángulo que ustedes ven, que tiene una longitud de 90, porque se venden 90 unidades de helado o 90 millones de unidades de helado en este mercado, por esta altura, que son 50 centavos, 90 por 0.5, que sería 45, eso es la recaudación del impuesto, lo que se lleva el gobierno, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí, en este punto de acá, donde está la curva de oferta tocando la curva de demanda, aquí vemos el nuevo precio, que es el que va a pagar el comprador cuando vaya a la tienda, y aquí tenemos el precio que paga. Aquí en la curva de demanda, en la curva de oferta, aquí debajo, tenemos el precio que va a recibir el oferente una vez descontado este impuesto, ¿no? Es decir, la cantidad aumenta aumenta lo que es el precio de equilibrio, aumenta de 3 a 3.30, y en este caso lo que vemos es que el impuesto se comparte entre ambos, entre el productor y el consumidor, el vendedor y el consumidor. ¿Qué parte paga el vendedor? 30 centavos está pagando. El consumidor 30 centavos está pagando, que es la diferencia entre el precio anterior y el precio nuevo, entre 3.30 y 3. ¿Qué parte está pagando del impuesto la tienda o el vendedor? 20 centavos está pagando. En este caso, aunque el impuesto se suponía iba a los vendedores, iba a la oferta, vemos que la tienda puede traspasar una parte, y en este caso traspasa una parte importante del impuesto hacia los consumidores. Veamos otro caso. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo caso donde se establece un impuesto de 50 centavos, pero en este caso establecemos el impuesto al helado a los compradores. Supónganse el caso hipotético, ¿no? En una tienda de helado, en cada tienda de helado colocamos una persona de la Dirección de Impuestos Internos a la salida. Y cada vez que va a salir un comprador de esa tienda, este inspector le pide el recibo, y por cada helado debe pagarle este cliente, este consumidor, 50 centavos a ese fiscalizador de la DGI. Es decir, estamos estableciendo el impuesto directamente en la demanda, en este caso hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí en este caso? Como el impuesto se establece en la demanda se retrae o se contrae. De D1 a D2, la demanda cae en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio que reciben los vendedores antes era el precio de 3, pero acá en esta curva de oferta está el precio que perciben los vendedores ahora mismo, el precio nuevo, que es 2.80, y aquí tenemos el precio que terminan pagando los compradores, que es 3.30. ¿Qué es lo que ocurre acá? El vendedor lo que está haciendo en este caso es que él, a pesar de que el impuesto es colocado al comprador y hay un agente de DGI en la puerta esperando a que salga para quitarle 50 centavos, él lo que hace es simple y sencillamente reducir el precio de venta final, lo reduce 20 centavos, el cliente paga al vendedor en la tienda 2.80, bueno, pero el precio le sube 3.30 porque al final, cuando va a salir de la tienda, le da sus 50 centavos adicionales a la persona de la DGI. Un caso como este, por ejemplo, lo vimos, se vio, fue el caso en unas estaciones de gasolina de
de un sujeto llamado Turbí. Se dio en una ocasión aquí en la República Dominicana. A esta persona, como ustedes saben, el Ministerio de Industria y Comercio regula el precio de la gasolina. Esta persona comenzó primeramente a vender el precio de la gasolina por debajo del precio que establecían, que se pactaba en Industria y Comercio, al cual se debía vender la gasolina. Por un asunto de que quería atraer mayor clientela, él comenzó a reducir el precio un poco más. Personas de la Asociación de Combustibles Detallistas se quejaron ante el Ministerio de Industria y Comercio y le dijeron que esta persona está dañando el tema del negocio porque él simple y sencillamente está vendiendo mucho más barato. ¿Qué hizo el Ministerio de Industria y Comercio? En vez de promover la competencia o dar apoyo, respaldo a los consumidores de combustible, lo que hace es que le establece una resolución y le prohíbe a esta persona vender la gasolina por debajo del precio indicado que establecía Industria y Comercio. Esta persona, perfecto. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona, luego de esa resolución, lo que hace es, él vendía la gasolina a los precios que indicaba el Ministerio de Industria y Comercio, y a la salida de la estación tenía una persona con dinero en efectivo. Los compradores recibían un ticket por la gasolina y cuando mostraban su ticket en su vehículo a la salida, por cada galón, esta persona le devolvía una cantidad, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, que era el equivalente a la cantidad que estaba descontando, ¿no? Entonces, obviamente lo que teníamos ahí, en vez de tener a alguien cobrando impuestos, cobrando en ese consumidor a la salida, teníamos a alguien que, digamos, que le subsidiaba en ese caso, o le fungía otorgándole una remuneración para bajar el precio, en este caso, ¿no?, de ese consumidor, ¿no? Es algo similar, no enteramente exactamente el mismo caso, pero algo similar al caso que estamos viendo. Básicamente lo que estamos viendo es que la carga del impuesto, o el mensaje aquí es que la carga del impuesto no siempre recae entre quien establece la ley, El consumidor en este caso, como sabe que la demanda el vendedor en este caso, como la demanda tiene cierta elasticidad, quizás no traspase el impuesto enteramente, porque ¿qué pasaría? Debería elevar el precio mucho más. Y si eleva el precio mucho más, la cantidad demandada cae y sabemos que eso puede reducir sus ingresos totales. Entonces el vendedor en este caso está mirando eso. Él dice, bueno, lo que hace es, para yo no perder mis ingresos totales, yo no le subo tanto el impuesto, o no le traspaso tanto el impuesto a estos consumidores, sino que lo que hago es que reacciono para que no me caiga tanto la demanda, bajando un poco el precio. El impuesto sobre las nóminas, el impuesto salarial. Sabemos que hay un impuesto sobre las nóminas. Por ejemplo, a veces hay un impuesto, una tasa que se entiende pagan los empleadores, que es una tasa, ¿no?, de cotización que sirve para cuestiones de la seguridad social, entre otras cosas. Hay ciertos impuestos que van sobre. Entonces, a veces se entienden que estos impuestos o estas cargas sobre la nómina van sobre quien establece realmente, la ley. Y realmente no necesariamente es así, ¿no? O sea, cualquier impuesto sobre la nómina, aunque la ley establezca que va hacia el asalariado o que va, por ejemplo, enteramente a la empresa, lo que hace es que te va a crear una brecha entre el salario que pagan las empresas y el salario que persiguen los trabajadores. Y esa brecha se va a distribuir entre la empresa y el trabajador. No se va a distribuir exactamente como lo dice la ley. Es decir, aunque la ley te establezca, por ejemplo, que para la distribución de la AFP el empleador paga una proporción y el trabajador otra, y que eso suma 8%, más o menos, 9%, 8%, 9%. Realmente la carga no necesariamente tiene que distribuirse de esa forma. Eso va a depender de las características del mercado, las cuales se reflejan en la forma que tienen las curvas de oferta y demanda. Por ejemplo, en un mercado
Es un mercado donde se requiere una mano de obra con un nivel de tecnicismo muy especializado y hay pocas ofertas de mano de obra. Por ejemplo, algo que yo he observado recientemente, en este momento hay mucha demanda en instituciones financieras, en instituciones que están en el sector financiero, de especialistas en ciberseguridad, ¿no? Entonces, la demanda es alta ahora mismo de especialistas, ¿no? Y casi todos los técnicos que están saliendo egresados, y esto es lo que yo estoy viendo del mismo INTEC, están saliendo y son inmediatamente contratados, incluso hasta antes de terminar la universidad, con muy buenos salarios. Comienzan trabajando de una vez. Es de esperar que en una situación de mercado donde hay una alta demanda por personas con cierta habilidad, en esa situación de mercado, cualquier tipo de normativa que haga reducir el salario de esta empleomanía, ya sea un impuesto a los salarios u otra, la empresa la van a tener que asumir como ofreciendo un mayor salario porque quieren atraer ese personal. Es decir, ofrecería un mayor salario que el que ofrecerían sin la existencia de esos mecanismos, por ejemplo, sin la existencia de un impuesto al salario. Esto es lo que quiere reflejar o decir esta situación, ¿no? La de elasticidad en esencia determina sobre quién recae la carga del impuesto. Por ejemplo, cuando la oferta es más elástica que la demanda, la incidencia fiscal recae en mayor medida en los consumidores. O sea, si la oferta es mucho más elástica y tiende a reaccionar más y la demanda es más inelástica, es decir, responde menos a las variaciones de los impuestos, por ejemplo, digamos que establecemos un impuesto, digamos que, por ejemplo, el gobierno piensa que las empresas que distribuyen combustible ganan demasiado dinero, ¿no? Entonces, para crear una política redistributiva, establecen un impuesto de 50 centavos a las ventas de cada galón de combustible. En este caso, esto es una demanda que es realmente muy inelástica, ¿no? La gente no deja de demandar gasolina e incluso, aunque sabemos que hay diferentes marcas, es muy poco conocido, por lo menos en mi experiencia personal, de que la gente haga mucha distinción entre comprar una gasolina versus otra, ¿no? La gente generalmente echa gasolina donde está la bomba más cercana. Es lo que hace. O sea, la trata como si fuesen bienes prácticamente similares. Entonces, en esta condición, ¿no? La demanda es muy inelástica y si este impuesto, aunque se diga que lo van a pagar los agentes, lo que deberíamos esperar es que sería traspasado, en este caso, a los consumidores. Quizás en el caso particular de la República Dominicana, estoy hablando de un mercado de combustibles en general, pero en el caso particular no sería tan evidente el traspaso porque el precio final al cual se vende al consumidor es establecido por reglamento, por ley, ¿no? Entonces podríamos ver que si ante cualquier aumento de subir el precio, podría accionar el Ministerio de Industria y Comercio a que no le suban el precio. Pero pudiese verse de alguna otra forma reflejado ese costo extra. Por ejemplo, la empresa pudiese disminuir el tipo de servicio que ofrece, la calidad del servicio, pudiese iniciar más rápido un proceso de automatización de los combustibles para que no haya gente empleados echándole gasolina a los vehículos de los clientes, etc. Entonces, un punto importante es, bueno, ¿quiénes pagan los impuestos sobre los artículos de lujo? En cierta medida, ¿quién paga los impuestos sobre los yates? Hace no mucho tiempo, quizá 1 o 2 meses, no recuerdo, pero hace poco tiempo, había una discusión sobre una legislación que se estaba introduciendo sobre si debían o no entrar exonerados los yates de lujo o los yates al mercado dominicano, si podrían entrar o no exonerados. Obviamente, de una vez, la idea era, bueno, esto de los yates de lujo, somos un país que quiere ser turístico, o que el turismo, no que quiere ser, pero es un país donde el sector turístico tiene importancia, tiene relevancia, quiere incrementar también esa relevancia del sector turístico, pudiese
pudiese incentivarse, ¿no? El hecho de que vengan o haya un mercado de lanchas de yate, ¿no? Porque también hay personas que visitan y se hace turismo de yates. Y obviamente, ¿dónde van a hacer turismo de yate y dónde van a ir las lanchas de yate? Irán a lugares donde haya un mercado de lancha de yate, porque si viene una lancha, ustedes pueden esperar de cualquier otro país, desde Norteamérica, etcétera, que llegar a un lugar donde también provean adecuados servicios para lanchas. En un país o lugar donde quizás no hay un mercado grande sobre esto, tal vez no es conocido por tener buenos servicios para las lanchas que atraquen. Entonces, bueno, una de las críticas es que este impuesto beneficiaba a los ricos, porque los ricos son los que compran lanchas. Entonces, no se puede establecer esta exención a las lanchas de lujo. Yo, discutiendo el tema, sostenía el argumento que el impuesto no debía o la exención no debía ser solamente a las lanchas de lujo. La exención debía, si en verdad lo que se quiere promover es el turismo, la exención debía ser a las lanchas de lujo e incluso hasta los aviones y los aviones de tipo privado. ¿Por qué? Porque con cada lancha de lujo de esta, cada lancha de lujo de esta, ¿qué te trae? No solamente tú tienes la lancha, tú tienes capitanes, tienes asistentes de capitanes, tienes una cocina, tienes cocineros, tienes personas que trabajan en un muelle, tienes mecánicos. Todo eso es un grupo de personas que no son ricas, de altos ingresos, que se benefician de que haya un sector o un mercado grande de lanchas de lujos. Personas que hacen servicios de camareros, por ejemplo, personas que proveen alimentos para la lancha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, al no desarrollarse este mercado, el que es rico y tal vez tendrá su lancha y en vez de traerla dominicana, seguro que también tiene una casa en Miami y la dejará parqueada en Miami, ¿no? Y no se le ocurriría tal vez traer su lancha dominicana. Entonces, o tener estos bienes para importarlo y tenerlo con frecuencia aquí. Y lo que hace es que se va a su casa en Miami, pasea cuando quiera, pasea con su lancha y pasea desde allá. Entonces, quien está pagando realmente, sobre quien está cayendo la carga de ese impuesto ahí, una forma en la que recae es en eso, en los empleos que se pierden, en los salarios que no se pagan por no pensar en quizás en el sector que podría desarrollarse. Pero no solamente esto, ¿no? Porque el impuesto a las lanchas, si desincentiva la creación, o en un país, por ejemplo, que se fabriquen lanchas, piense usted en Estados Unidos, pero quienes trabajan en la construcción de una lancha, en el mercado estadounidense, lo que trabajan son mecánicos, son electricistas que hacen cableado de estas lanchas, ¿no? Son personas de bajos ingresos, personas que hacen servicio de tapicería, que decoran los muebles que están en la lancha. Entonces, la carga de esos impuestos, si se desincentiva en esos países que producen y fabrican lanchas, realmente si se cae la producción de lancha, perjudica enormemente, ¿no? a trabajadores que trabajan dentro de este sector. Entonces, bien.